Bueno, pues buenas, saludos a todas las personas que nos están escuchando, pues ahora ya sea en vivo o quienes van a estar escuchando el video grabado después. Como les hemos estado mencionando, vamos a tener una campaña educativa como preámbulo al 10 de diciembre, que ya les hemos contado que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y para eso vamos a estar hablándoles de diferentes derechos y que tienen un vínculo muy especial, ¿verdad? Con los derechos de las mujeres. Entonces, aunque no, como le hemos dicho, no vamos a estar tocando todos los derechos humanos que existen y que tienen relación con las mujeres, pues vamos a hacer algunos que consideramos que son importantes de discutirlos. Entonces, pues hoy empezamos con uno de estos derechos, que son los derechos sexuales y reproductivos, que sé que anteriormente lo hemos hablado en otros microtalleres, pero hoy lo vamos a estar hablando un poco más sobre el enfoque de los derechos humanos y la importancia de defenderlos como tal, ¿verdad? Porque sabemos que si no los conocemos tan bien, no los podemos defender. Entonces queremos que entiendan el vínculo que existe con los derechos sexuales y reproductivos y los derechos humanos para que se sientan más capacitadas todas las personas en poder abogar por ellos mismos y defenderlos a toda costa. Entonces, con el día de hoy estamos con France Collazo, quien es la directora interina de Profamilias. Bienvenida, France. Hola, muchísimas gracias Isabel por esta invitación. Para mí es un honor poder estar acá y muchísimas gracias a todas las personas que están aquí presentes, que nos escuchan y que sacan de su valioso tiempo para regalarnos, ¿verdad?, este momento tan importante. Claro, gracias por estar con nosotras. Y si quieres brevemente nos dices un poco qué es Profamilias para aquellas personas que no conozcan de los servicios que proveen. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, Profamilias es una organización sin fin de lucro que se fundó en el 1952, así que es de la primera organización feminista dedicada a la provisión de los servicios de salud sexual y reproductiva. También incluye un componente de educación sexual y reproductiva y también un componente de abogacía de derechos. Está dirigida a personas de comunidades vulnerables o poblaciones vulnerables, de escasos recursos, y tenemos actualmente dos clínicas, una clínica que es la Clínica Celestina Salduondo en Atorrey, en la urbanización El Vedado, y la otra clínica, que es la clínica IELLA, que está en Reparto Metropolitano. Así que el número de teléfono, cualquier cosa, es el 787-765-7373 o nos pueden buscar por Facebook o Instagram en profamilias.puertorico. Perfecto, pues ya saben que tienen acceso a esta organización también. Y pues nada, comenzando un poco con el tema, France, ¿cómo nos puede explicar? Ya nosotras sabemos un poquito resumen lo que son los derechos sexuales y reproductivos, si tú quieres mencionarlo un poco brevemente, y por qué es que nos referimos a estos derechos como derechos humanos. Pues mira, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son conceptos, ¿verdad?, bastante nuevos dentro de lo que es la mirada de los derechos humanos. Es decir, son los mismos derechos humanos o derechos civiles que se interpretan desde lo que es la visión de la sexualidad y la reproducción, que en realidad no solamente incluye lo que es pues, la actividad sexual, también está incluyendo las diversidades, la diversidad de identidad de género, de orientación sexual, el derecho al placer, a la educación, a la salud sexual, entre otros aspectos. Y a su vez, pues, creo que un asunto muy importante que se hace ya desde a principios de los años 2000 particularmente, es la división, ¿no?, de lo que son los derechos sexuales de los derechos reproductivos. Así que sería correcto decir pues que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos sexuales y reproductivos. En cuanto cuando hablo de la separación es que, por ejemplo, en el 2006 se emitió una declaración de derechos sexuales únicamente por el organismo internacional de la IPPF, que es la Federación Internacional de la Planificación Familiar a nivel global, haciendo una distinción de que la sexualidad, ¿verdad?, no debe estar ni está ligada a lo que es la reproducción. Entonces, que de esa manera, pues se trata de atajar esa percepción un poco distorsionada, ¿no?, de que la sexualidad solo sirve para la reproducción,
que es una mirada muy central desde la heterosexualidad, desde lo que es el rechazo al placer sexual, que viene también por unos remanentes bastante históricos en cuanto a la visión religiosa cristiana. Así que de alguna manera u otra, pues se vindicó ese derecho, esos derechos sexuales y reproductivos dentro del marco del derecho, de los derechos humanos. Ok, gracias, Francen. Y cuando estamos hablando de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, casi siempre se habla de las mujeres y sabemos que aunque los derechos sexuales también cobijan, como acabas de explicar, las diversidades de diferentes maneras, pero porque entonces nos enfocamos bastante en la trayectoria, cómo tú ves esos derechos si están vulnerabilizados, están en amenaza ahora mismo en Puerto Rico, específicamente cuando hablamos de derechos de las mujeres. Pues mira, las mujeres históricamente, milenariamente, han estado sujetas, ¿no?, a sistemas de poder políticos, económicos, sociales, de opresión. Entre eso van a ver que muchas veces se menciona lo que es el patriarcado, por ejemplo, que son sistemas, ¿no?, que violentan las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos y sobre su control, por ejemplo, de métodos de planificación familiar, sobre su control del consentimiento a la hora de entrar en una relación sexual o en algún tipo de interacción de índole sexual. Y son las mujeres también las que han estado estadísticamente incluso más propensas a lo que ha sido la violencia de género, a lo que ha sido también la violencia de hostigamiento sexual laboral, inclusive también, que en ese sentido los derechos sexuales y los derechos reproductivos han estado en una mirada dirigida a la mujer precisamente y únicamente porque se ve a la mujer desde una visión estereotipada de que está dirigida, ¿verdad?, asumiendo que mujer es una persona que tiene vagina y que se conforma dirigida a una reproducción y tiene un útero. Entonces, es desde ahí que estos sistemas han buscado de alguna manera, pues, oprimir, ¿no?, y encasillar a las decisiones de las mujeres y a los que son su camino hacia lo que es la reproducción. Sin embargo, actualmente, parte de la importancia de estos derechos humanos, sexuales y reproductivos, es reconocer y validar y luchar por la defensa de la autonomía de los cuerpos de las mujeres. En esto puntualmente, ¿verdad? Me estoy refiriendo también al aborto. Es también visibilizar que no son todas las mujeres asumiendo una clasificación general de mujer, sino que ahí se incluyen mujeres que por su identidad de género se consideran mujeres. En esto me refiero a las mujeres transgénero, por ejemplo, o mujeres que se consideran no binarias. También hay un asunto de diferenciación de mujeres que corresponden a otras etnias, que corresponden a otras razas, y que por razón de tener estas otras, digamos, clasificaciones a nivel de una sociedad política, pues reciben también y se suman otras violencias institucionales mayormente, como son pues la opresión de clase, la falta de acceso a una estabilidad económica digna, de un acceso a la vivienda, de un acceso al alimento. Entonces, digamos que esta mirada de los derechos sexuales y los derechos reproductivos se coloca de una manera transversal para dejar saber que también dentro de estas opresiones, la lucha por esa autonomía de los cuerpos y de las decisiones de las mujeres es una lucha también por sus derechos humanos, ¿verdad?, y por su dignidad, y por una lucha por la equidad también. Sí, exactamente, como estuvimos hablando sobre qué son los derechos humanos, ¿verdad? Anteriormente hablamos de eso, de que todas las personas, incluyendo las mujeres, obviamente, tenemos derecho a vivir una vida plena, digna, saludable, y pues como nos está explicando Francia, pues dentro de eso se tiene que ver transversalmente los derechos sexuales y los derechos reproductivos para entender las diferentes limitaciones u obstáculos que tienen las mujeres a lo largo de la vida para poder garantizar pues ese derecho a autonomía de su cuerpo, ¿verdad? Como nos dice
dice Frances. Y entonces te quería preguntar, ¿cómo tú ves el estatus de estos derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos en Puerto Rico ahora mismo? Pues mira, en Puerto Rico, si bien es cierto que se ha legislado bastante para intentar de alguna manera, por lo menos en el campo laboral, en el campo de lo que es la violencia doméstica, ir tratando de llevar a cabo protecciones, ¿verdad? Que garanticen los derechos de las mujeres y que incluyan en cierta medida, ¿verdad?, los derechos sexuales y reproductivos. En Puerto Rico no hay, digamos, un ente que fiscalice ese cumplimiento con esas legislaciones pues desarrolladas, que lo fiscalice de manera adecuada. Eso, por dar un ejemplo, se ha visto en los rape kits que han estado, ¿verdad? Ha sido noticia, que han estado en forenses sin tener un conteo, digamos, o una fiscalización adecuada y con el tiempo requerido para ello y la seriedad. También ha pasado muchísimo con las órdenes de protección que claramente a veces pues demuestran que no son más efectivas con el aumento de los feminicidios que han estado ocurriendo y que se ha estado reportando y denunciando con muchísima frecuencia y muy válida por parte de organizaciones feministas. Entonces, además de eso, en Puerto Rico tampoco existe una ley, ¿verdad?, o alguna política que sea integral en educación sexual o, digamos, integral en derechos sexuales y reproductivos. O sea, que todavía ahí yo veo que hay un camino por recorrer para poder garantizar estos derechos y que simplemente no se queda en el papel. No puede ser simplemente, ¿verdad?, como ha sucedido con estas legislaciones que menciono, que sea simplemente, digamos, un cuerpo que legisla, un documento escrito, sino que deben haber los mecanismos de observación, de fiscalización, de monitoreo, para realmente poder decir que se cumple el propósito de estos mecanismos, de estas legislaciones. Y definitivamente ahí es fundamental que así, la perspectiva de género, que ha sido muy controversial y, ¿verdad?, en los medios, pero es muy, muy, muy importante que en una sociedad exista una política pública de educación sexual integral que incluya, ¿verdad?, dentro de su herramienta lo que es el análisis de la perspectiva de género, porque es de esta manera que podemos, desde una temprana edad, ¿verdad?, en la sociedad o desde las edades, según el currículo establecido, que se puedan identificar las violencias, que se pueda también dar espacio a que cada persona pueda desarrollar su personalidad con la libertad y aceptación a la diversidad sin tener que pasar por otras violencias que reconocemos muchísimo y que se han dado en los espacios escolares, como lo es el bullying, por ejemplo, y como también lo es a nivel intrafamiliar el prejuicio a una orientación sexual o una identidad de género que no vaya, digamos, conforme a lo estereotipado. O sea, que si es un niño o un adolescente varón, pues que de pronto comience a vestirse o prefiera vestirse con ropa que o es no binaria, ¿verdad? O no se conforma a alguno de los dos géneros, hombre o mujer, o que sea mucho más tendida a tener una manifestación como mujer, o que tenga una orientación sexual que no sea heterosexual. O sea, que todavía permean muchísimo unas ideas, digamos, que son de retroceso, ¿no? Que son unas ideas de ver la persona o la sexualidad de unas maneras muy estereotipadas, muy ceñidas, y que no permiten el libre desarrollo y la plena vida sexual y reproductiva acorde a su identidad, acorde a su sexualidad, orientación sexual. Sí, y como, ¿verdad?, nos vas explicando, yo creo que va quedando muy claro
que todo lo que está en juego también y todo lo mucho que nos falta por recorrer para que realmente garanticemos que se cumpla con la protección de estos derechos. Y quería que nos dijera así un poco para terminar, ¿qué tú le dirías a las personas que ya sea de manera individual o colectiva quieren seguir defendiendo estos derechos? Porque sabemos que hay diferentes colectivos ya que están organizados y que hacen estos reclamos y llevan haciéndolo durante mucho tiempo y hacen diferentes actos de resistencia cuando se quiere atentar contra estos derechos. ¿Qué invitación tú le haces a las personas, aparte de verdad, de seguir educándose y aprendiendo sobre el tema para poderse involucrar más? Pues mira, qué bueno que lo mencionas, porque parte de lo que hace que realmente podamos avanzar y progresar como hacia una sociedad equitativa y de derechos humanos, incluyendo de derechos humanos sexuales y reproductivos, es el involucramiento de las personas con estos temas. Y ahí mi invitación sería primero a seguir, ¿verdad? Ya el primer paso y lo más sencillo, seguir seguramente por redes sociales a estas organizaciones, en particular acá puedo mencionar que se encuentra Proyecto Matria, que se encuentra Taller Salud, Coordinadora Paz para la Mujer, Profamilias también, por ejemplo, la Clínica Yeya de Profamilias, que también tiene su propia página, también está Centromam, así que hay una diversidad de estas organizaciones que definitivamente llevan a cabo un gran trabajo de manera, pues, muchas veces coordinada para poder crear, digamos que un frente y un mejoramiento, ¿no? Y una garantía de estos derechos. También, además de ese involucramiento por redes sociales, asistir a convocatorias, si no necesariamente a todo el mundo les va a gustar ir a una marcha, por ejemplo. Eso es para las personas que realmente sientan que esa es su manera de llevar a cabo, ¿verdad?, una lucha, y es muy válida y muy necesaria también, la historia así nos lo demuestra. Pero también otra manera y otra invitación es a que a medida que vayan de alguna manera, ¿verdad?, y poco a poco aprendiendo un poco más con el seguimiento, ¿verdad?, a estas organizaciones o a buscar, porque no digo a buscar información a nivel amplio en las redes, porque en las redes también hay mucha tergiversación de la información. Por eso menciono a las organizaciones de manera puntual. Pues una vez vayan aprendiendo y encontrándose, ¿verdad?, con esta diversidad de información provista por estas organizaciones, compartirla con su círculo cercano, ya sea en una comida familiar o en estos momentos en una videoconferencia familiar, con amistades, que de alguna manera pongan el tema o la palabra y lleven, ¿verdad?, este trabajo que, aunque pudiese parecer invisible a nivel de, digamos, público, de redes sociales, porque no están yendo a una marcha o no están, si son abogados, abogadas o se dedican a hacer algún tipo de cabildeo, pues si no están en estos otros espacios, pues es, o sea, lo personal es político y es tan importante y hace una gran diferencia en poder traer estos temas dentro de los pequeños círculos y las comunidades, porque es de esa manera que se va desmitificando, porque hay muchísimo camino por adelantar en la desmitificación. Hay un sinnúmero de prejuicios todavía que, pues, como mencioné, oprimen y sobre todo oprimen a la mujer, pero también oprimen a los hombres en cuanto a lo que se espera de la masculinidad, que también hay otro movimiento, ¿no?, dentro del campo de los derechos sexuales y reproductivos de desaprender lo que es la masculinidad impuesta por el patriarcado, de este hombre fuerte, que no tiene, ¿verdad?, no muestra sensibilidad, y pues de cómo demostrar esa vulnerabilidad también en la parte masculina, que eso es muy importante de también dejar saber. Y por supuesto, hay muchísimo todavía camino por hacer. Así que estos pasos, digamos, o estas recomendaciones que aquí pues yo comento, eh, aportan mucho y nos llevan, ¿verdad?, de alguna manera en conjunto a la misma dirección, es que queremos un país libre, diverso, que respete a todos y todas, que pueda ser digno. Y pues sí, esas serían, digamos, mis recomendaciones.
No, sí, súper, yo creo que son las mismas que nosotras hemos estado más o menos de manera directa y directamente hablando de la ruta de las mujeres, ¿verdad? Desde antes de los procesos eleccionarios, ahora, post, y que seguiremos conversando, que la primera parte, como tú dices, es informarse, porque hasta que no lo entiendas no vas a poder entonces reconocer cuando se esté tergiversando algún concepto, para que no te intimides, para poder involucrarte de una manera con más fuerza, con más apoderamiento. Y pues nada, de eso se trata y que sepan que pues, desde la Ruta de las Mujeres estamos aquí para acompañarle y que esta es parte de nuestra iniciativa y nuestro objetivo es que se sientan más cómodos y más cómodas todas las personas pues pudiendo tener estas conversaciones ya sea a nivel individual o involucrándose en diferentes espacios quizás más públicos con más personas. Entonces, bueno, pues nada, se me olvidó mencionar al principio que nos están viendo, pero para que sepan que esto es pregrabado, aunque lo están viendo en vivo, o sea que si están dejando algún comentario no lo podemos contestar en el momento, pero que vamos a estar pendientes después para poder hacerles llegar cualquier duda que tengan. Y si no, pues nos pueden enviar siempre un mensaje privado como deseen. Así que, bueno, pues muchas gracias, Frances, por estar con nosotras y por toda la información que nos ha brindado. Y esperamos que podamos seguir conversando más adelante contigo. Claro, gracias a ti y a la Ruta de las Mujeres por esta invitación, por poner estos temas dentro de la visibilización de los derechos humanos. Y de mi parte, pues yo quisiera compartir ya en los comentarios un enlace para lo que son la Declaración de Derechos Sexuales que hice referencia, porque ciertamente pues no da el tiempo para ir en detalle de cada artículo. Y Sí. lo mismo, pues me imagino que ya lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 debió haber sido de alguna manera ya compartida, pero si no, aquí también se aneja. Sí, así que ahí les dejamos. Pues nada, gracias. Ya saben que sin una garantía de los derechos humanos no vamos a poder lograr ese país más justo y equitativo que todas las personas aspiramos y que nos repercute a todas las personas. Así que sigan conectadas, que ya mañana seguiremos también hablando de otros derechos y después hasta que llegamos al día 10, la semana que viene, ¿verdad? Del Día Internacional de los Derechos Humanos, pues también pendiente a todas las actividades. Y bueno, que aunque estamos haciendo esta campaña ahora esta semana, no significa que no son temas que tenemos que estar hablando a lo largo del año, todo el tiempo, pero pues aquí hacemos más hincapié. Así que bueno, gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, hasta luego.